Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Bienvenidos, como siempre, a estos espacios que prepara la Secretaría de Salud del Departamento de la Gobernación de Antioquia, para mantenerlos bien informados, para entregarles información que vienen a compartir. Para mí es una inmensa alegría poder compartir estos espacios con ustedes, pero sobre todo que estas personas que vienen a entregarnos información, pues nos están entregando elementos que nos sirven para la vida. Y yo simplemente hago como puente, trato de traer hasta ellos las preguntas que normalmente les estarían estableciendo. De tal manera que estamos invitando para que nos acompañen durante la siguiente hora con un tema que por demás es absolutamente bello: lactancia materna como fuente de vida y de amor. Un tema de mucha importancia y ustedes lo van a entender a lo largo de este espacio el porqué. El otro punto aquí es porque les gusta este tema, porque les llama la atención este tema. Y vamos a tratar de llevar hasta ustedes el ABC, todo lo que ustedes quieran saber sobre el tema lactancia. Vamos a tratar de superar mitos, vamos a tratar de superar falsas expectativas, inquietudes que tengan. Por eso los invitamos a que aquí en la cajita del Facebook hagan sus preguntas, puedan compartir con nosotros las inquietudes que bien tengan con los expertos que nos van a acompañar. En primera instancia, saludo a esta hora a Gerson Yusef Forero Escobar, nutricionista, dietista, magíster en epidemiología y salud pública. Él trabaja con la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia. Gerson, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, Oscar, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de lactancia. ¿Por qué vamos a hablar de lactancia? Porque en una época como esta vamos a hablar de lactancia. Bueno, todos creo que las personas que están escuchándonos, nos están viendo a través de esta pantalla, que esta semana estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna con su eslogan Impulsemos, apoyando y educando. A partir de este eslogan, la Gobernación de Antioquia, Secretaría Seccional de Salud del Departamento, en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familias, han generado un despliegue en el departamento, en el territorio, para celebrar este tema y favorecer en todo lo que tiene que ver con construir mejor después de pandemia, apoyar y propiciar la práctica de la lactancia
lactancia materna en cada uno de nuestros espacios del departamento de Antioquia. En los últimos días en el departamento de Antioquia, en especial en algunos municipios, se ha estado hablando del tema de nutrición infantil, de algunos problemas que se presentan en los primeros años y pues digamos que de ahí se despierta también una importancia grande en poder ilustrar sobre todas esas posibilidades que se tienen, necesidades que se tienen, responsabilidades que se tienen, pero sobre todo de esa importancia en la vida de nuestros bebés. Tal cual lo estás diciendo, Oscar, a propósito de todo lo que ha salido en redes, todo el proceso de vigilancia que se establece desde la Secretaría de Salud para un evento de interés de salud pública con nutrición. La misma Organización Mundial de la Salud nos habla de estancamiento en indicadores como la desnutrición aguda, moderada, severa y la lactancia materna, de ese primer alimento para garantizar el requerimiento energético y nutricional de nuestros niños menores de 6 meses, ¿cierto? De manera exclusiva y de 2 años o más de manera complementaria, se convierte en el factor protector para garantizar ese aporte. Entonces, hoy vamos a hablar de esos mitos, esas realidades, a esta práctica tan bonita que se convierte en un vínculo de amor, pero más allá de un vínculo, la garantía de esta eso desde la gestación. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, por qué las organizaciones que tienen que ver con salud en el mundo están hablando de apoyando y educando? Bueno, apoyando y educando, ese es el eslogan que este año instauró la Alianza por la Lactancia Materna a nivel mundial y que va en mucho vía de lo que se planteó en el anterior escenario, el año pasado, de la lactancia, una responsabilidad compartida. Y estamos hablando de reconstruir mejor después de la pandemia COVID-19, sostener para las familias después de la pandemia, informar a las personas que nos están escuchando, veredas, municipios, corregimientos, casco urbano, casco rural, de todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la cadena efectiva de apoyo a la lactancia materna, establecer la lactancia materna como ese elemento que articula en todos nuestros procesos la acción propia de la garantía de derechos, como te mencionaba, Oscar. Estamos hablando también acerca de los mitos. Vamos a comenzar a hablar de, por ejemplo, el proceso, cuándo debe comenzar, cómo se debe realizar. Comencemos a describirle a las personas el porqué de la importancia de la lactancia de nuestro menor. Bueno, Oscar, te cuento, antes de dar como inicio a ese espacio de resolución de dudas, inquietudes, mitos, realidades, te cuento que este es un trabajo que hemos logrado durante esta semana y más de un mes de implementación, como te mencionaba, que en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Familias, que se han acercado a diferentes espacios en el territorio. Esta semana que celebrábamos las acciones propias de la Semana de la Lactancia Materna, estuvimos en una lactatón en el municipio de Itagüí, en un espacio de conversatorio con madres, padres y cuidadores en la Universidad Pontificia Bolivariana, en los diferentes escenarios de educación inicial de nuestros programas de Buen Comienzo Antioquia. Y esto que estamos vamos a socializar es la realidad de lo que se encontró en nuestras comunidades, en estas personas que están ávidas de conocimiento y que era importante, Oscar, antes de empezar a darle resolución a todos estos mitos, que la gente conociera el contexto, que aquí lo vamos a hacer de una manera dinámica, creativa. Empezamos con preguntas, inquietudes, pero después vamos a aperturar el buzón de todo lo que se recogió esta semana y ustedes van a verse inmiscuidos en este proceso de una manera ¿cómo? De una manera presencial. ¿Por qué? Porque las dudas y las inquietudes que vamos a resolver son de ustedes. Entonces, a tu pregunta de cómo estamos en el país, cómo estamos en el departamento y cómo estamos específicamente en cada uno de los territorios en el tema de la lactancia materna y que hemos escuchado que vamos bien, para mí eso es un mito. ¿Por qué? Porque si yo en estos momentos les menciono cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que la lactancia materna debería ser exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años o más,
Y en Antioquia, en estos momentos, solamente le estamos garantizando a los niños y a las niñas hasta los 18 días esa lactancia materna exclusiva. Entonces, ¿la respuesta cuál sería, Oscar? No estamos generando un proceso adecuado desde nuestras instituciones, desde nuestros hogares. No obstante, para eso estamos hoy aquí. El Plan de Desarrollo Unidos por la Vida le ha apostado a esa primera infancia, le ha apostado a esos menores de 6 meses bajo diferentes estrategias, bajo las estrategias de educación inicial, bajo la estrategia IAMI, bajo la estrategia de un parto cálido y respetado, todos los programas de nuestra Secretaría de Salud y nuestra Secretaría de Inclusión Social y Familias para fortalecer, promover esas acciones de la lactancia materna en todos los cursos de vida. Está hablando usted de muchos actores en todo este proceso. Totalmente, y uno de los actores de mayor presencialidad ha sido la academia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Remington, que ahora más adelante nuestra docente investigadora de la Universidad CES también va a hacerse presente para resolver esas dudas, esas inquietudes, porque aquí en la Gobernación de Antioquia trabajamos unidos para dar respuesta a todo eso que el día de hoy nos insta como ente territorial y como actores institucionales. La educación y los procesos de transformación de la mano para poder ayudar y que cada vez la capacidad y que cada vez el tema de la lactancia tenga un mayor auge en el departamento de Antioquia. Totalmente de acuerdo, Oscar. Esa es la realidad y es lo que debemos apostar. Esas redes de apoyo, instituciones, IPS, EAPBs, direcciones locales de salud, absolutamente que es importante. No es solamente hablar de garantía de derechos, sino de ese vínculo. Este trabajo se hace tanto a corto como a largo plazo también, es un tema de proyección. Estamos hablando ahora del plan de desarrollo del departamento de Antioquia. Totalmente. El gobernador se estableció en uno, por no mencionar otros, como los indicadores top, el disminuir la mortalidad por desnutrición. En estos momentos, como lo mencionaste, tenemos comportamientos epidemiológicos que van en aumento. ¿Por qué? Por las mismas condiciones de necesidades básicas insatisfechas después de COVID, por las mismas condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional, pero estamos apostando con estos elementos para disminuir la incidencia de la mortalidad y de la desnutrición en el departamento. Una de las estrategias es la implementación de instituciones amigas de la mujer y la infancia, que para el cuatrenio tenemos como meta el certificar e implementar en más de 33 instituciones esta propuesta y esta estrategia que viene desde el UNICEF y que lo que se pretende es generar atención a nuestra población materno-perinatal de la mejor manera, como se lo merecen, con oportunidad y con calidad. Sin duda alguna, el tema de la pandemia, de la COVID-19, ha tocado toda nuestra vida. ¿Qué tanto ha incidido en este proceso? ¿Qué tanto ha incidido en un normal manejo de la lactancia en el departamento de Antioquia? Bueno, te cuento que hemos hecho investigaciones con durante el COVID. Posteriormente, estas evidencias para que el territorio conozca qué acciones complementarias se dieron durante esos procesos. Hablaba de estrategias como ya uno de los elementos propios de la estrategia IAMI es garantizar que en el parto de esa madre acompañe ese padre o cuidador, responsabilidad compartida, el tema de la bioseguridad, el tema de garantizar en el parto estas instituciones se vuelven tan complejas. Sin embargo, muchas de las instituciones que se certificaron y que se certificaron establecieron estrategias para contrarrestar y poder garantizar en ese momento tan hermoso que el parto estuviera el padre o garantizar la atención y esa compañía a la madre y en el nacimiento de acciones que se dieron durante la pandemia y que se van a dar cuenta ustedes con esos reportes, informes que vamos a remitir de una manera también desde lo académico, pero que
conozcan que efectivamente todas las instituciones hicieron algunos ajustes porque nadie estaba preparado para esta pandemia. Y esto que está hace parte de ese proceso, porque vamos a hablar un poco de cómo esas realidades durante la pandemia le dieron respuesta a todas las elementos que son parte de papitos, mamitas y cuidadores. Ahora, para los 2 segundos, hay un del tema de la lactancia. ¿Qué tantos beneficios puede traer a nuestros infantes el que los niños tengan un correcto proceso, un adecuado proceso, y por qué es importante para sus vidas? Lo mencionábamos ahora, Oscar, fuera de que es un acto de amor, se convierte en la garantía del aporte calórico y nutricional para ese niño. Entonces ahí estamos hablando de un derecho inalienable que es el derecho a la alimentación. Si yo no le garantizo un derecho a la alimentación a un niño, sea de 6 o menor de 5 años, ese niño puede llegar a, ¿qué? A enfermarse. ¿Y enfermarse como qué? Una simple. Y simple hablo ¿por qué? Porque es que no garantizar una simple desnutrición. Y hablo de simples ¿por qué? Porque si yo no le garantizo el aporte calórico y nutricional a ese niño, no va a tener todo el aporte. ¿Para qué? Para poder crecer. Y en ese orden, no le estoy garantizando el derecho a su salud. Y en el peor de los casos, que es el último escenario, el derecho a la vida. Porque un niño que está con desnutrición, un niño que no le garantizamos su alimentación, es un niño que tiene un alto riesgo de muerte. Y que eso nosotros hoy, uno de los mensajes es, con la garantía, el promover, el garantizar la alimentación desde las edades tempranas, a través de la lactancia materna, voy a favorecer bajo esos 3 derechos. Voy a comenzar a hacer las preguntas que nos harían en cualquiera de los municipios de Antioquia. Entonces, el tema de la lactancia, dicen los abuelos, eso es muy importante porque eso le da reservas al niño. Eso de alguna manera se convierte como en una primera vacuna. Totalmente, es la primera vacuna. Y ahora vamos a resolver una pregunta específica con ese tema, y es, si yo le garantizo a mi niño o a mi niña esa primera vacuna, ¿a través de qué? Del calostro, y que vamos a ir hablando un poco de ese tipo de leches, esas inmunoglobulinas, ese contexto desde la composición de la leche materna, y que no quiero entrar desde lo bioquímico porque nos están escuchando desde todas las partes del departamento, es la primera vacuna, como lo mencionaste, porque va a generar un montón de acciones a nivel de ese sistema inmunológico en nuestro niño y en nuestra niña. Entonces, lo que decían los papitos, mamitas, los abuelos, es real, es la realidad. Se convierte en la primera vacuna, y al convertirse en la primera vacuna, tenemos que garantizar esa acción desde los primeros meses, desde que nace. ¿Qué tipo de tareas se vienen adelantando desde la seccional de salud, desde el departamento de Antioquia, en los municipios, en la ruralidad, para que nos vamos un poco más allá de los municipios que tienen la oportunidad de recibir esta información de primera mano? Bueno, hablamos desde la Secretaría Seccional de Salud. La Secretaría Seccional de Salud tiene sus acciones propias de la implementación de rutas de atención integral, y una es la ruta 3280, que nos habla de esa ruta materno-perinatal y de atención integral en salud. En ese sentido, uno de los primeros y de los más importantes, no restándole importancia a los otros cursos de vida, es la infancia. Y en ese mismo orden, todas las acciones de alimentación y nutrición y la garantía de esa atención integral y de esa garantía de que un nutricionista, de que un profesional de enfermería, de que un pediatra vea y valore nutricionalmente a nuestros niños y a nuestras niñas, y que a través de ese proceso genere una educación nutricional, y que en el mismo orden va por ahí las acciones de lactancia materna, es uno de los primeros elementos. Entonces invitamos a IPS,
EAPBs, a la adherencia a esas rutas de atención integral, a la adherencia a la ruta materno-perinatal. ¿Qué más estamos adelantando desde la Secretaría Seccional de Salud? Todo el proceso de fortalecimiento de capacidades al talento humano, a direcciones locales de salud, a equipos básicos en salud, en la lactancia materna, y que lo contemplen como una iniciativa para la garantía de derechos de la alimentación en nuestros cursos de vida. Y fuera de eso, como te mencionaba, la estrategia IAMI, que es esa estrategia donde nuestras IPS, nuestras instituciones prestadoras de servicio, se evalúan cómo están en la atención materno-perinatal, y a partir de esa atención de 10 pasos son reconocidos como una institución amigo de la mujer y la infancia, y que en ese mismo orden estas instituciones garantizan la promoción de la lactancia materna. Desde la Secretaría de Inclusión Social y Familias también se adelantan acciones en el orden de la atención. Tenemos programas que generan ese proceso de capacitación, ese proceso de fortalecimiento en ambientes educativos y protectores a través de la educación, no solamente nutricional, sino a través de la educación de diferentes elementos. Tenemos una unidad de alertas tempranas que está yendo a las comunidades a hacer captación de niños y niñas con desnutrición, y que en ese mismo orden educan en los signos físicos asociados a la desnutrición, para que el papito, mamita reconozca cuando un niño tiene esta condición y pueda activar la ruta. También en alimentación saludable están realizando ese proceso de capacitación, de generación de conocimiento en diferentes instancias, en diferentes comunidades. Hablemos entonces del proceso como tal, y vamos a comenzar para hacer un ABC. Vamos a ver si tenemos la oportunidad ya de contar con nuestra otra invitada para que pueda estar con nosotros. Vamos a ver si ya la podemos tener por acá. Ella es Nelly Castillejo, ella es nutricionista, dietista, magíster en nutrición pediátrica, y ya va a estar con nosotros. Vamos a, mientras ella ya está adecuándose para sentarse, vamos a hablar de, en la previa del proceso de lactancia, ¿qué cuidados debe tener la materna? Bueno, en la previa, ¿qué cuidados debe tener? Primero, estamos hablando de que la lactancia materna es un vínculo. Y ella... Te hago la pregunta es porque llegamos al momento en que se debe presentar la lactancia y después las cosas no funcionan, no marchan. Me faltó. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Cómo se debe preparar? ¿Hacia dónde debe enfocar su organismo para que se pueda dar una lactancia adecuada, para que su bebé tenga un buen aprovechamiento de todo el proceso? Ok, ya te logro entender, Oscar. Y lo primero es que hablar de lactancia materna no solamente tiene un elemento presente, sino que debemos hablar desde lo preconcepcional, desde ese estado nutricional de esa gestante, que garantiza también que al momento de su parto ella pueda tener también sus condiciones nutricionales, y desde el estado garantizarle el alimento a su niño o a su niña. Y aquí vamos a resolver esos elementos propios durante el proceso de amamantamiento, de la lactancia materna. Pero uno de los primeros elementos que creo yo que hay que considerar es el estado nutricional de la madre, y segundo, el cómo en estos momentos genera ese proceso. Hablamos de muchos mitos, de que la madre debe tomar mucha leche para producir, debe tomar algunos alimentos para producir la leche materna. Y lo primero es que eso es falso. La leche materna, no existe evidencia que algún alimento incremente la cantidad y la calidad. Vamos ¿a dónde? A que se garantiza una adecuada producción de la leche cuando ese niño amamanta a libre demanda, cuando le garantizamos esa lactancia materna cuando él lo desea. A más amamantamiento, ¿cierto? A más garantía de esa libre demanda, mayor va a ser la producción de leche. Y ese es uno de los mitos que mayor se encuentran en el territorio. Que no, que dele cerveza, que no, que tome cebada. Entonces, algunas de esas dudas vamos a resolver el día de hoy. La primera es, ya sabemos, la garantía de la leche y de ese aumento de la leche en el proceso de la lactancia materna es a libre demanda el consumo de nuestro bebé. Permítame, saludamos nuevamente a Nelly, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
que gracias a usted que viene a compartirnos toda esta información, yo creo que ha tenido la oportunidad de estar escuchando esta conversación que hemos sostenido, tan interesante porque hemos tocado muchos temas, digámoslo así, pimponeado, así por encimita. Vamos a tratar de tener un poquito más de orden ya, aprovechando que están los dos expertos en la materia, para que la gente quede mucho más clara en todo lo que tiene que ver con esta información que queremos transmitirles en torno al proceso de lactancia, como fuente de vida, como vínculo de amor. De por sí, hermoso. Uno ve una escena de esas y es absolutamente llamativa. Me abstraigo ahí del tema morbo, ¿cierto? Porque genera también en algunas personas, por falta de cultura, por falta de acostumbrarse, por falta de madurez, por falta de manejo, pero qué lindo ver a una madre que en cualquier momento quiera darle lactancia a su bebé y que no sea el estar en un espacio público, no sea estar en un lugar donde tiene contacto con la gente, el obstáculo para que su bebé pueda recibir esa fuente de vida, ese vínculo de amor. Exacto. Por eso retomo un poco lo que decías ahora con Gerson, y es por qué la Organización Mundial de la Salud, por qué la Gobernación de Antioquia, el Ministerio promueve la lactancia, por qué la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En parte porque son muchas aristas, pero en parte por lo que tú estás diciendo, porque tenemos que crear conciencia en nuestra comunidad, en esos entornos que tiene el binomio madre-hijo, para que nos volvamos protectores de esta práctica. En parte es por eso, porque tenemos que hacerle publicidad a algo que es natural, es una cultura de paz, de amor, como ustedes lo venían comentando hace un momento. Entonces es visibilizar y decirle a la comunidad, venga, que esto es un asunto de todos, venga, que es que tenemos que proteger, promover y apoyar esta práctica. Entonces, retomando esa pregunta que hacías al principio, esa es una de las razones, porque definitivamente hemos tenido de pronto impases en la sociedad, que la madre quiere amamantar y es juzgada, es mal vista, hay morbo. Entonces, por eso esa es una de las grandes razones por las que los profesionales de salud, los comunicadores, los entes territoriales debemos apoyar y debemos celebrar de manera mundial la práctica de la lactancia. Y en ese sentido, un comentario al margen. Me parece muy lindo cuando el compañero de la pareja se sienta al lado, acompañarlo, a vivir ese momento, acariciar ese bebé, a estar acariciando a su pareja, porque hace parte de todo el proceso. O sea, esa parte del sentimiento, esa parte de estar en contacto, el bebé la siente. Totalmente. Y lo hablábamos el año pasado, el eslogan era una responsabilidad compartida, porque esto no es solamente de la madre, es del padre, es de su red de apoyo, es de absolutamente todos los del hogar. Porque es que inclusive dentro del proceso de formación hemos vivido en el entorno familiar que si la madre va a darle de lactar a su bebé, tiene que ir a meterse en una pieza, a resguardarse, donde no la vean, porque pues, que ¿cómo es posible que va a estar haciendo eso? Creo que es, entre otras cosas, uno de los mitos que debemos superar, porque es un hecho tan natural como si vemos un animal haciendo el mismo proceso con su bebé. Claro, es cuando tú te colocas una cobija para comer. ¿Han visto cómo ella se pone en una manta, el bebé sudando, es mojado? Porque, qué pecado, o sea, hablaban también de los derechos, es que hay un adultocentrismo en este momento en la sociedad, es lo que yo como adulto crea, es lo que nosotros y los niños van ahí detrás, tenemos también que pensar en los niños, ponte tú a comerte tu almuerzo en un baño. Entonces sí tenemos que pensar también en los niños y no estar tan centrados en lo que es natural o normal para los adultos. No, el mundo de los niños hay que respetarlo, hay que evidenciarlo, visibilizarlo, darle su lugar, y en ese orden de ideas el bebé que está en una edad propicia para lactancia materna puede recibir su lactancia materna donde esté. Entonces eso es un punto que tenemos que trabajar fuertemente entre todos y quitar esos paradigmas y ese adultocentrismo que mantenemos, siempre pensando en nosotros y los niños, los bebés, ¿quién habla por ellos? La mamá también se queda como, oh sí, yo me debo tapar, yo me debo meter al baño. No, no es justo, porque los adultos no hacemos eso, porque a los bebés sí los sometemos a eso.
Voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos tenido hasta este momento en este espacio, un espacio que ha preparado la Secretaría de Salud, la Gobernación de Antioquia para todos ustedes, con el fin de alguna manera, sopesar los inconvenientes que hemos tenido a lo largo de este momento. Estamos hablando hoy de la lactancia materna como fuente de vida y de vínculo de amor. Estamos hablando que esta semana se está celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, así se celebra desde hace varios años, entre el 1 y el 7 de agosto, que es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial, estábamos hablando, para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna. Hemos hablado sobre las actividades que se desarrollan en la Secretaría de Salud, hemos hablado de la importancia, de los beneficios, y vamos a comenzar a hablar aquí muy rápidamente de que inclusive este tema que ahora tiene como lema, como frase o como objetivo decir impulsemos la lactancia materna apoyando y educando, así han denominado el tema central de la Semana Mundial en esta oportunidad, se ha alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido se pretende, primero, informar a las personas de su papel en el fortalecimiento de la cadena afectiva como apoyo a la lactancia materna, establecer la lactancia materna como parte de la buena nutrición, interactuar con personas y organizaciones en toda la cadena afectiva de apoyo a la lactancia materna, y el último punto es incidir a la acción para fortalecer la capacidad de los actores y los sistemas para el cambio transformador. Hemos estado hablando también acerca de las tareas que viene desarrollando la Secretaría de Salud en el departamento de Antioquia con las actividades varias que tienen un cronograma de actividades, y este espacio inclusive tiene que ver un poco con todo eso. Ahora bien, hemos hablado también de los beneficios, de la importancia. Centrémonos un poco en eso, en todo el proceso, para que la gente entienda lo importante, ¿sí? Y les voy a pedir un favor. Vamos a hablarle no solamente a la gente que vive en la zona urbana, a la gente que tiene la oportunidad de recibir esta información. Muchas personas que ahora están conectadas o que después van a estar viendo esto, viven en la ruralidad, no tienen la posibilidad de tener siempre el contacto con las redes sociales, con el programa de radio, con el programa de televisión. Y hoy, porque el tema es han sido invitados a hablar de lactancia materna. Y estábamos hablando de que esa es una de las tareas que debemos desarrollar, entregar una información adecuada que incentive. ¿Por qué tenemos que invitar a las personas, a las madres, inclusive a los padres, a que estimulen este proceso, a que este proceso se realice? Comencemos por ese punto entonces. Claro que sí. A ver, la leche materna, más que beneficios, es que es como que no llega a ser, esa palabra se queda corta, Oscar, porque realmente es una superioridad de la leche humana frente a cualquier otro método de alimentación para el bebé, porque va mucho más allá de un alimento. Contiene sustancias vivas, células inmunológicas, ya lo habían comentado ustedes, y todos los nutrientes necesarios para ese bebé, para ese desarrollo del bebé. Pero va mucho más allá, porque entonces el vínculo, la práctica del amamantamiento, que es conectar esa madre con el bebé a través de la succión, y como me lo decía mi colega hace poco, la succión, ese amamantamiento directo es lo que va a generar la producción de leche, esa succión permanente del bebé, independientemente de cuántos litros de agua se tome o cuánta cebada se tome, la succión directa es la que va a estimular esa producción. Ese contacto va más allá de un acto de alimentación, es una conexión emocional que va a generar en ese nuevo ser un vínculo seguro, una autoestima, va a generar una sensación de tranquilidad, de positividad frente a la vida. Por eso se le ha dicho que es una práctica también que estimula la cultura de paz, porque estos bebés están más tranquilos mientras están acunados en el seno de la madre, y esa tranquilidad va a impactar su neurodesarrollo, su capacidad cognitiva y sus habilidades sociales para luego enfrentarse a la vida. Entonces esto va mucho más allá del acto de alimentar, es alimentar el cuerpo, pero también alimentar el alma, el espíritu. Fuera de ello, la madre se va a sentir más
capaz, va a tener esa autoeficacia porque ella está viendo que está siendo capaz de hacer las cosas. Lo que pasa es que es una práctica difícil, no lo podemos negar, total, de empoderamiento y de autoeficacia, porque vemos cómo estos bebés progresan de una manera solo con leche materna, y ya lo dijo la OMS, los primeros 6 meses de vida del ser humano solo necesita leche materna. Imagínate, hasta el agua, porque el 80% de la leche materna es agua, agua pura, agua viva, no necesita ni siquiera agua externa, mucho más cuando vivimos en una zona donde no hay disponibilidad de agua potable para preparar un biberón, por ejemplo. Tú que mencionabas, digamos que somos diferentes sectores de la sociedad, no todos tenemos acceso al agua potable, pero a la leche materna sí, y la leche materna no necesita ser preparada, ni ser calentada, ni ser nada como un biberón. Por lo tanto, ahí hay otra ventaja para el planeta. Por eso el apoyo indiscutible de la lactancia materna a todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, acción por el clima, hambre cero, educación, producción, porque definitivamente estamos generando nuevos seres felices, con una capacidad mental y cognitiva propia de un desarrollo a futuro. Adicionalmente, la parte económica. ¿Cuánto cuesta la alimentación de un ser humano 6 meses? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la leche de tarro? Ajá. Y si no es leche de tarro, mucho más el costo, porque si le das leche de bolsa, porque no tienes para la leche de tarro, el costo ya va más allá de lo económico, es el costo en salud de ese bebé. Por lo tanto, definitivamente la parte de la economía familiar y de la seguridad alimentaria está, digamos, garantizada con la lactancia materna. ¿Qué más te puedo decir? La madre, no solamente su capacidad emocional y las habilidades de autoeficacia y de empoderamiento que hemos dicho, sino también su salud, porque sabemos que las madres ganan 12, 18 kilogramos de peso durante el embarazo. La lactancia materna, cada vez que ella amamante a su bebé, es como si estuviera yendo a una clase de rumba, de aeróbicos, está como gastando energía sentada. ¿Quién puede decir eso? Que estamos gastando calorías sentaditos, ¿cierto? Nos toca irnos a correr, a caminar, a la ciclovía. Estas mamás pueden controlar su exceso de peso con la lactancia materna exclusiva. Entonces van a prevenir enfermedades asociadas al exceso de peso, como aterosclerosis, infarto, hipertensión, diabetes. O sea que para la salud pública y para el sistema de salud definitivamente es una práctica costo efectiva. Y si continuamos, que es la idea, hasta los 2 años o más, la lactancia materna, le estamos asegurando una muy buena parte del requerimiento nutricional a ese niño de manera gratuita, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, vamos entonces ya ahora a comenzar a compartir con toda la gente que está pegada de esta señal, porque no solamente son mis preguntas, no solamente son mis inquietudes, no solamente es hacer eco de los comentarios que nos están llegando, sino que le vamos a dar la oportunidad a quienes están pegados a esta hora de la señal del streaming, a quienes nos han dejado depositado en esta cajita las preguntas. No la vamos a dañar mucho para que sigamos recibiendo más. Y vamos a por favor, a responder. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Esto es sin etiquetas. Esto no está libreteado, nada. Entonces, yo le voy a pasar una hojita. Yo les voy a pedir que me presten por ahí, por favor, un lapicero, para que cada uno comience a anotar preguntas que vamos a responder. Porque yo primero le voy a dar un saludo a quienes están en estos momentos en el chat de la transmisión. Saludamos a María Oviedo, a Melissa Pino. Estamos hablando con Juan Ferney Pedrosa, que también está con nosotros, Alex Herrera. Nos dicen que es de enfermedades no transmisibles de la Secretaría de Salud.
Están saludando desde La Ceja. Sergio Alejandro Zapata dice: buenas tardes, reciban un saludo por parte de Fortalecimiento Unidos en Equidad, Etnias y Género de Antioquia. Ahí es donde yo te voy a pedir el favor de que vamos a comenzar a anotar preguntas. Pueden hablar de las formas correctas para amamantar, eso es para que lo mencionemos ahora. Ana María Escobar dice: excelente temática, gracias por fomentar la lactancia materna como vínculo y vida. Muchos corazoncitos verdes. Buenas tardes, está fallando el sonido, ya lo estamos corrigiendo. Saluda María Oviedo desde Carepa. Nos están preguntando qué son los galactogogos desde Gómez Plata. Nos están saludando. María Eugenia Carvajal también nos está saludando. En territorio es fundamental materializar en los entornos rurales la información, la educación y la atención a las familias maternas y a los gestantes. Por eso estamos haciendo estos espacios para poder llegar lo más lejos que podamos en condiciones geográficas de difícil acceso, como lo dice Carlos Mario Jurado. Está hablando también Sandra Miller Mena, ella es profesional universitaria desde Carepa. Yo tenía otra pregunta que nos habían pasado por acá. ¿Cuáles son las formas correctas para amamantar? Tiene que ver con los mitos. Perfecto. Y mientras abrimos acá para comenzar a sacar las preguntas que nos llegaron a la caja, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, claro que sí. Bueno, para amamantar hay diferentes formas para amamantar. Digamos que la forma correcta es la que ese binomio adquiera, como la madre se sienta más cómoda, pero ella también debe tener en cuenta ciertos aspectos para que no vaya a quedar con dolor de espalda, con dolor en los brazos. Entonces, lo ideal es que ella busque una posición cómoda para ella, que esté con la espalda recta, sostenida en una silla, que ojalá tenga brazos, reposabrazos también, y por qué no, también puede usar unos descansapiés. Cuando ella esté debidamente acomodada, entonces va a acunar a su bebé, lo va a cargar, con una mano le sostiene el cuerpecito y con la otra ella se va a sostener el seno para ofrecérselo a su bebé. Y de esta manera, cuando el bebé abra bien la boca, ella va a poner ese seno, lo que más le quepa en la boquita del bebé, no solamente en el pezón, no solamente en la punta del seno, porque o si no, este bebé le va a empezar a succionar y la va a irritar, le puede generar grietas. Hay que poner al bebé lo más adentro del seno que se pueda, que tape totalmente el pezón y parte de la areola. Eso es muy importante. Y otra clave para las posiciones o las formas correctas es que la madre también lo puede hacer acostada, con el bebé semi levantadito, con una almohadita, que no esté él totalmente acostado, pero ella también lo puede hacer acostada, y amamantarlo de ladito, barriguita con barriguita, o sea, que el bebé esté mirando, esté de frente a la madre, para que así el bebé también esté cómodo, porque si lo acostamos boca arriba y luego le volteamos la carita para que se pegue al seno, pues va a estar incómodo. Pensémoslo, estamos acostados y solamente giramos la cabeza para un lado, para el otro, esto le va a generar dolor, también incomodidad al bebé. No, lo debemos es voltear, que quede directamente de frente a la madre. Y finalmente pienso que hay formas que cada mamá busca que esté acomodada siempre y cuando ese bebé se agarre bien, coja no solamente el pezón, sino también la areola. Lo puede hacer también sentadito el bebé frente a la madre, sentadito, eso se llama posición caballito, para que el bebé, ella lo sostiene por los dos hombros, por debajo de los hombros, lo sostiene y él se le pega también directo, de frente a la madre. Son posiciones que cada madre puede seleccionar con tal de que esté cómoda. Esas serían las formas de manera resumida. Ahora bien, ¿qué son los galactogogos? Los galactogogos son sustancias farmacológicas o naturales que estimulan la producción de la leche materna, que pueden estimular en una madre la producción. Entonces, un galactogogo natural, ¿cuál será? La succión. El mejor galactogogo natural, que no vale nada y que precisamente es la manera como la naturaleza le dio a ese binomio para
tener una buena práctica de lactancia es la succión directa. Si el bebé se pega y succiona de manera efectiva cada 2 horas, cada hora, cada 3 horas, o sea, a libre demanda, cada que el bebé lo pida, entonces ese es el mejor galactogogo, porque el galactogogo es aquel que permite la producción efectiva de la leche. Entonces este es el natural, el que Dios nos dio y el más indicado. Pero existen otro tipo de galactogogos, por ejemplo, farmacológicos, que ya serían prescritos por el médico especialista y que podrían ayudar en algunos casos a algunas madres, pero esto no es digamos, una recomendación general, sino que ya sería en una consulta médica, porque sí existen galactogogos farmacológicos, pero ¿qué pasa? Que tienen efectos secundarios, al fin y al cabo son medicamentos, por lo tanto solamente se dejan a la prescripción de un médico. Y ahí la importancia también de considerar la visita al médico para poder solucionar los inconvenientes que se presenten. El tema es que no todas tienen la posibilidad, porque vuelve y juega. Yo sigo defendiendo a mi gente en la ruralidad. Por eso la succión natural. La gente. El galactogogo natural, ese es el que tenemos que defender. Exacto. Disculpa interrumpirte porque es una de las mitos que nos acaban de escribir también en el buzón. Vamos a contar qué es esto, que es que nos vieron sacando esto y no dijimos qué es esto. Lo mencioné yo al inicio de esta transmisión, pero este buzón que ustedes están viendo es la consolidación de preguntas, de mitos, realidades que a lo largo de la semana y a lo largo del mes muchos papitos, mamitas y cuidadores nos dejaron ahí y que hoy nos están escuchando. Hoy las instituciones están dándole respuesta y participando de manera unidos con ella. Esto va a seguir rotando por cada una de nuestras acciones, porque ese es el objetivo, ir al territorio y reconocer que lo que hoy estamos hablando acá viene de allá. Una de las preguntas es, si dejo de pegar a mi bebé en las noches, muy seguido se me seca la leche, pero lo hablaba la colega. Ese secar la leche, ¿cierto? Es un término tan coloquial y la solución ya la dimos. Entre más succión, más amamantamiento, mayor va a ser la producción de la leche. Si bien en las tarde-noche la mayoría de los niños aumentan su consumo de leche, razón por la cual las mamitas creen o tienen esa falsa creencia que la producción disminuye en esas horas, es porque el niño en ese momento está más ávido de la leche. Entonces no es que se esté secando. Y lo mismo pasa también con ¿qué? Con que si no tenemos unas técnicas de amamantamiento adecuadas como las que la colega acaba de socializar, también generamos a que disminuya esa producción de leche. Entonces, este es un mito. Ya lo dijimos, no es que se seque la leche. Se seca, ¿por qué? Porque no hay unas prácticas adecuadas de amamantamiento. La falta de consejería en lactancia materna a veces y que esa mamita no tenga ese conocimiento hace que esa condición se presente. El tema es que esa mamita de pronto entonces, como no tiene tanta experiencia, comienza a dar de lactar a su muchacho y se hace muy sensible el pezón, por así decirlo, y entonces ya es un tema de dolor que prima y que supera inclusive el deseo de poder amamantar a su bebé, y ahí se puede presentar la circunstancia que de pronto no comience entonces a entregar el líquido que está esperando el bebé. Bueno, mira, lo que pasa es que la técnica de agarre, como les decía ahorita, es fundamental. Si el bebé agarra más que el pezón, toda la areola o la mayor parte de la areola, con toda seguridad no va a tener dolor. El dolor da cuando hay mal agarre. Cuando hay mal agarre del bebé. Si hay buen agarre, no tendría por qué haber dolor. Ahora bien, si tiene dolor, pues sí debe consultar al médico. Y yo pensaría que donde quiera que estemos en nuestros territorios, tenemos acceso al servicio, así sea una consulta, digamos, en el puesto de salud, con una líder comunitaria. Yo creo que, como decía Gerson ahora, unidos podemos apoyar la lactancia desde la capacitación a los líderes de las comunidades. Entonces, no podemos negar que es necesaria la consulta en lactancia, porque todas esas situaciones van pasando. Pero ¿cómo prevenir el dolor? Entonces, un buen agarre y cambios de posición.
porque claro, si el bebé siempre se pega de la misma manera, resulta que va a entrar a la boquita del bebé, perdón, va a entrar al seno de la mamá y el punto de apoyo en el paladar del niño siempre va a ser el mismo del seno de la madre. Pero si vos lo cambias de posición, entonces el punto de apoyo va a ser cada vez distinto. Entonces, por eso es bueno cambiar las posiciones, caballito, acostado, acunado, ella sentada. Esas posiciones van a hacer que el punto de contacto entre el paladar del bebé y la piel del seno de la mamá no sea siempre el mismo y no haga el callo, pues como podríamos decir popularmente, porque está cambiándose de posición. Incluso ella lo puede poner de lado, como debajo de la axila de ella, y ahí cambia el punto de contacto, el punto de presión. Esas estrategias le van a ayudar para que no le duela, para que no tenga dolor y de esta manera mantenga esa lactancia exclusiva los primeros 6 meses, que no es fácil. No es fácil, pero no es imposible y con un buen acompañamiento y una buena, como dice el lema de este año, apoyar y educar. Si yo apoyo y educo a la madre y le explico, seguramente va a ser más fácil para ella y lo va a poder lograr. Perfecto. Yo sé que hay muchas preguntas, pero es que en el chat también hay más y yo quiero darle también la posibilidad a ellos de que participen. Tan pronto comenzamos a responder estas preguntas, por ejemplo, Isabel Cristina Andrade nos dice, ¿le puedo dar agua al bebé que toma el pecho? Y puso también pues sus referentes. Nos saluda María Fernanda Martínez, Laura Segura, buenas tardes, del proyecto de salud sexual y reproductiva. ¿Y el estrés laboral puede afectar mi producción de leche? Nos pregunta Ana María Andrade. Por aquí me habían pasado la primera, decía, es normal que mi bebé de 1 mes tenga mucho estreñimiento, aunque solo le esté dando leche materna. Van respondiendo cualquiera de los dos, donde se sientan más seguros para que le vamos dando la información a las personas. Rápidamente, entonces vamos a tratar de ser menos extendidos en las respuestas. Aquí tengo ya 3 preguntas. ¿El estreñimiento será normal en un bebé de 1 mes que está con lactancia materna exclusiva? No, no debería ser normal, porque la leche materna se digiere de manera tan fácil que prácticamente estás amamantando y el bebé está haciendo deposición inmediata, espontánea. Por lo tanto, no es tan normal y deberías consultar a tu médico porque el estreñimiento. Ahora, ¿qué es el estreñimiento? Porque también puede ser una idea de la mamá, una idea, nosotros, ¿cómo definimos el estreñimiento? Que no haga deposición en 3 días o en 1 semana o porque no la hace todos los días. Entonces, eso es importante. Voy a ir más allá. Es que viene de familia donde hay tanta gente que sufre esto. No, exacto, ahí tampoco, ahí sí no. La genética influye, pero no ni siquiera pues en una gran proporción, porque el estilo de vida, el estilo de alimentación, de todo va a influir más directamente que cualquier otra cosa. Entonces, si tu bebé realmente está pasando más de 3 días sin hacer deposición, sí pienso que a pesar de que esté con lactancia materna exclusiva, eso me llama la atención y no debería estar ocurriendo si está solo con leche materna, porque la fórmula infantil sí da estreñimiento, sí lo da. Miren que con esto me pego de la otra pregunta. ¿Le puedo dar agua al bebé que toma pecho? Lo que les decíamos ahora, si el 80% o un poco más de la leche materna es agua, ¿cómo podemos pensar que eso le va a dar estreñimiento al bebé? Y segundo, ¿para qué le vamos a dar más agua? Además, los bebés tienen un estómago muy pequeño, se llenan fácilmente. Entonces, si yo le doy agüita en vez de darle lechita, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a ocasionar? Que el bebé se me llene con agua. No es negocio, costo-beneficio no lo es. Dale leche materna, que ahí hay más del 80% de agua pura, incluso de un agua segura, porque la otra agua, ¿de dónde la estoy sacando? Quedaría la duda ahí. El agua que no es de la leche materna tiene que ser muy segura para que no le dé diarrea al bebé. Entonces, preferiblemente no. Mejor dicho, no está recomendado. Si tienes lactancia materna exclusiva, no necesitas darle ni siquiera agua a ese ser humano los primeros 6 meses de vida. Listo. Y finalmente, la tercera que tenía acá, ¿el estrés puede disminuir la producción de leche, el estrés laboral o cualquier tipo de estrés? Pues sí,
desafortunadamente sí, porque nosotras las mujeres tenemos dos hormonas, la prolactina produce la leche y la oxitocina permite que salga. La oxitocina es muy sensible a los cambios de emociones, al estrés, a las preocupaciones, a la rabia o a la tristeza. Por lo tanto, sí puede influir, pero tú puedes hacer ejercicios de respiración, pensar en positivo, tener siempre la esperanza de que las cosas pueden ser mejor, para que no trates de no interferir tanto con la producción. De todas maneras, la mejor manera de estimular tu producción de leche es pegándote al bebé y extrayéndote la leche cuando no estás con tu bebé. Pero si sufres mucho estrés, eso sí podría ocasionar. No obstante, la succión permanente supera esa situación de estrés, con toda seguridad. El mero hecho de yo estar con mi bebé, pegarlo, eso ya me va a relajar, me va a bajar los niveles de estrés y al bebé lógicamente también. Por lo tanto, la oxitocina siempre va a estar bien. Varias cosas y aquí las abuelas me van a regañar con lo que voy a decir. Pero las abuelas tienen mucha experiencia. Claro. Y siempre van a decir, ¿quién te crió? Entonces ellas desde su experiencia comienzan a entregar una serie de recomendaciones y cuando se presentan esas situaciones difíciles, pues claro, es mi suegra, es mi mamá, es mi cuñada, es mi hermana y comenzamos a responder o a aceptar ese tipo de sugerencias y recomendaciones. Dentro de todos estos procesos no es normal el acompañamiento del proceso de embarazo. Se hacen una serie de preparaciones, se entregan una serie de informaciones y es muy conveniente que cuando se presenten dudas, acudir a especialistas, acudir a las personas con experiencia, pero con conocimiento científico, por así decirlo, para que no nos vamos a quedar en lo que hacían los abuelos, en lo que pasaban en las casas anteriormente, porque no todas las cosas funcionan. Y porque a veces ahí se cometen algunos errores que pueden atentar contra los procesos de los niños. Y es ahí donde nosotros queremos entregar este tipo de informaciones con especialistas como ellos para que podamos avanzar, para que podamos mejorar y para que podamos tener un proceso como este de lactancia más tranquilo, más práctico y de mejores resultados. Más preguntas vamos agotando por acá. Bueno, estaba muy de la mano con lo que planteabas de los abuelos. Es cierto que no puedo comer yuca, aguacate, papaya, papa o leche cuando estoy lactando porque le hace daño a mi bebé. Nuevamente, un mito. Hablar de que se debe seguir una dieta especial o unas condiciones a nivel del proceso de lactancia es falso. Los requerimientos nutricionales de esa lactante están aumentados, claro que sí, pero se requiere también unos hábitos adecuados, una alimentación saludable y lo que es el aguacate, la papa, la yuca, no le va a hacer ningún daño, siempre y cuando hablemos de unas condiciones adecuadas en el tamaño de la porción de estos grupos de alimentos que estamos hablando ya de la alimentación, de esas guías alimentarias para la población colombiana, de esa gestante. Entonces, más que un daño al niño, le puede estar generando un daño es a la madre. Si el consumo es exagerado en algunas condiciones, o bajo también bajo otras, ¿cierto? El aguacate, si habláramos de aguacate como alimento, bueno o malo, es una de las dudas. Y todo el mundo dice, ¿es grasa qué? Grasa cardioprotectora. Pero si yo me voy a ir a comer 5 o 6 aguacates, ahí es que ya viene la otra condición. La papa, el plátano, la yuca, el arroz, las mal llamadas harinas, ¿cierto? Hacen parte de ese grupo de alimentos, cereales, plátanos, tubérculos y raíces, y los satanizamos. Yo fui a donde el nutricionista y me la quitaron. No le quitaron las harinas o no le quitaron este grupo de alimentos, se le disminuyó la cantidad. ¿Por qué? Porque los colombianos tenemos un alto consumo de este grupo de alimentos y es lo que nos ha llevado a que el día de hoy más del 50% de los adultos tengan exceso de peso. Y es una pandemia. Venimos de una pandemia que es COVID-19, pero no nos podemos olvidar de la pandemia que son las enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad y otra que, a propósito de una de las preguntas, la salud mental. Entonces, esto es un mito, no le va a hacer daño. Yo voy a hacer un comentario frente a lo que estamos hablando allí y usted me va a ayudar a responderle a continuación a Carlos Mario Jurado, que nos está preguntando
que cómo se practica o cuándo se practica una buena lactancia. Voy a hacer un comentario y es porque me escriben al chat personal. Y sucede que cuando ahora estábamos hablando de la sensibilidad, esa que hace generar dolor y todas estas cosas, me escribe alguien y me dice, lo que pasa es que cuando yo fui a lactar, yo venía, no hacía mucho tiempo, de una operación de senos. Entonces, sí, tenía sus senos sensibles, tenía el seno, digamos, muy susceptible a que se presentaran esos dolores, porque en esos primeros días, en esos primeros meses puede pasar. Y entonces cuando ya se presenta el momento de lactancia y ya después sí viene el problema, porque cuando ya no produce o cuando ya se estanca y el bebé pidiendo, y entonces llevas al bebé y comienza el bebé a succionar, pero no encuentra, viene el lío. Ahora, el otro proceso, estábamos hablando de la participación del padre que se levante en la madrugada, también acompañar el proceso, el padre que se levante a la hora que pueda estar en la casa, acompañar el proceso. Y antes de continuar con las preguntas, yo sí quiero mirar a mis compañeritos de producción para que me digan con qué tiempo contamos, porque aquí tenemos muchas preguntas, pero para saber hasta dónde podemos solucionar. A ver, voy a pedir un permiso, y es, como en los primeros minutos tuvimos algunas dificultades, vamos a irnos un poquito más para poder atender estas preguntas y que no perdamos la oportunidad, sabiendo que es un tema tan específico, de que la gente quede clara con su información. Carmen, borraste el primer mensaje, pero ya después dices cuál es la cantidad de leche correcta por día para mi bebé. Y bueno, Carlos Mario estaba pendiente de cuándo se practica una buena lactancia. Ahí tenemos muchas preguntas todavía, pero vamos a ir aquí entonces a responder estas primeras que teníamos aquí y que muy juiciosa mi compañerita está anotando para responder. Claro que sí, bueno, la buena práctica de la lactancia se hace desde antes de nacer el bebé, porque como sociedad tenemos la responsabilidad de espacios como este, crearlos incluso en los colegios, a los adolescentes, a las mujeres en edad reproductiva y a sus compañeros, porque desde ahí podemos sensibilizar. La práctica de la lactancia materna es sostenible, es sostenibilidad del planeta, porque no requiere uso de envases, de agua, de energía para ser administrada, no genera desechos. Y yo pienso que en eso está ahora muy comprometida la población y específicamente los jóvenes. Entonces esa es una buena razón para que nos empecemos a preparar psicológicamente para la lactancia materna cuando ya estemos enfrentados a ello. En el control prenatal, en todos los controles prenatales a nuestras madres gestantes y a sus familias, a su entorno cercano, hay que sensibilizarlos, explicarles todos los beneficios y al mismo tiempo las técnicas, la forma correcta. En el momento del parto, ¿cómo practico la lactancia correctamente? Pegando a ese bebé la primera hora de nacido, pegándoselo al pecho de la madre, estableciendo ese contacto directo entre la madre y el bebé para promover un inicio feliz, un buen comienzo de la lactancia materna, dado que el bebé ahí empieza a buscar por sus instintos neurológicos, por el olor, el escuchar los latidos del corazón de la madre, incluso el seno genera en la areola unos líquidos que huelen al líquido amniótico, y cuando el bebé llega ahí, que él todavía no tiene bien desarrollada su retina, él no ve, pero él sí huele y escucha los latidos, la voz de la madre, le huele al líquido amniótico, y ese contacto hace que él inmediatamente se pegue al seno y empiece la práctica de la lactancia. Entonces la primera hora de vida, fundamental también, y luego que se haga a libre demanda, como lo hemos venido diciendo, de día y de noche, para que el bebé logre estimular esa producción y se pueda dar. Igualmente con las buenas posiciones, como también lo hemos dicho. Entonces, todo esto va a ayudar. Y para finalizar esta respuesta, la alimentación de la madre. Muy importante la alimentación desde la edad, desde la adolescencia, la niña, la jovencita, la que está planeando quedar embarazada, debe alimentarse bien, tener un buen estado nutricional, como lo decía mi compañero, que consuma todos los alimentos, una dieta variada, rica en vegetales, que tenga un buen estilo de vida, que evite el consumo de licor, de cigarrillo, porque todo esto va a generar un nuevo ser más saludable y una práctica de lactancia más segura.
Por aquí tenemos otra pregunta. Me encanta cuando comienzan a llegar esas preguntas para poder ir respondiendo, para aprovechar el espacio, porque para eso lo tenemos, para poder dar claridad a todas esas inquietudes que tiene la gente. La misma Carmen nos dice, otra cosita, estoy alimentando a mi bebé con pecho y es posible que desarrolle alergias o intolerancia a la leche de vaca. Y que muchas gracias. Bueno, a Carmen y a todas las personas que nos están escuchando, ella misma se acaba de contestar. El hecho de que introduzcamos alimentación complementaria es la que le puede llevar a esas alergias o la intolerancia a la leche de la vaca. La lactancia materna o la leche materna no le va a generar esas mismas. Es un mito que se ha generado en relación al asocio que hay entre leche de vaca y que una de las recomendaciones de las guías alimentarias basadas en alimento en los niños menores de 2 años es que no introduzcamos esta leche en niños menores de 1 año. Entonces, el hecho de que yo al día de hoy a un niño menor de 1 año le dé leche entera o leche de vaca, como comúnmente la conocemos, puede generar esas alergias y esas condiciones a nivel de estados patológicos en nuestros bebés. Bueno, complementando a mi compañero, totalmente de acuerdo, una introducción inadecuada de alimentos nuevos, diferentes a la leche materna, puede generar no solamente alergia, sino enfermedades de otro tipo. Por lo tanto, esta es una recomendación muy válida. Pero adicionalmente, es cierto que muchas mamás, amamantando exclusivo, puede el bebé desarrollar alergia, pero esto ya no es un hecho relacionado con la práctica de la lactancia, sino que ya es una patología, como se conoce en la clínica, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que puede sufrir una personita, un bebé. Por lo tanto, no tiene que ver con la lactancia, pero sí es posible. Desafortunadamente, sí tenemos casos de niños con alergia a la proteína o intolerancias, aunque estén amamantados. Estos casos ya son de manejo médico y nutricional especializado y son muy pocos. Realmente es muy poca la incidencia, pero sí se podría dar. Vamos a comenzar, como tenemos todavía tantas preguntas, a responder de manera rápida, pero con la suficiente información para que quede clara a la gente. Yo voy a hacer un resumen de algunas preguntas que teníamos aquí pendientes como para ir, evacuando. ¿Consumir cerveza incrementa la producción de leche y su calidad? Esa es una de las preguntas que nada. Sí, no, y ya para que adelantemos. No, ya sabemos que es la succión permanente del seno de la madre la que produce, la que estimula la producción. Y la cerveza tiene alcohol, el alcohol pasa por la leche materna, por lo tanto afecta al bebé. Entonces no está indicado ni por el hecho de la salud, ni que vaya a producir más leche. ¿La lactancia materna aumenta la caída del cabello o aumenta el grado de miopía? Hace parte de las preguntas que nos hace. En la madre, no. Lo que pasa es que, mira, la leche materna siempre va a sacarle a la madre, porque es literal, todos los nutrientes que ese bebé necesita. Entonces, los nutrientes que la leche, que forman la leche, son extraídos de las reservas de la madre. Si la madre no tiene buenas reservas, ¿qué va a pasar? Se le van a acabar las reservas. La leche sale bien, pero ¿quién es la que va a pagar el pato, como se dice? La madre. Entonces, si la madre no está comiendo bien, no está bien nutrida, lo poquito que tiene se le va a sacar todo para la leche materna y ella es la que va a sufrir. Por lo tanto, puede generar alguna sintomatología asociada a desnutrición, alguna pérdida de vitaminas o de proteínas, y eso podría generar en ella ese tipo de, de cualquier, no solamente pérdida del cabello, muchas otras cosas, anemia, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener y ser muy enfáticos en la buena nutrición de la madre, pero para ella misma, no porque eso afecte la leche materna. La leche materna va asegurada, pero es la mamá la que se va a quedar malnutrida. Por lo tanto, le podría dar si ella no está bien nutrida. Entonces, debe alimentarse bien por ella misma. Preguntas rápidas. Esta que tiene que ver si hay alguna dificultad con la lactancia materna en caso de que la madre tenga que realizarse una radiografía o un ejercicio, un examen un examen con rayos X. Lo otro es si puede tener relaciones sexuales porque dice que la leche se puede deteriorar. Bueno, los rayos X no se transfieren por la leche materna ni modificación de sus características, la ecografía, la tomografía, absolutamente nada. Entonces eso es falso, ese mito. Y con respecto a las
Relaciones sexuales, no, para nada, no afecta. Antes, si tienes tu pareja, si tienes una vida sexual activa, saludable, bienvenida, porque eso también te va a ayudar a mantener una buena salud mental y por ende un buen relacionamiento también con tu familia y una mejor práctica de lactancia, ¿cierto? Entonces no pasa nada. Todas las acciones que tengamos que vayan en pro de nuestra salud física y mental son bienvenidas desde que sean saludables, porque ahora bien, hay prácticas que pueden ser recreativas como el consumo de sustancias psicoactivas que sí no están recomendadas porque pasan la leche materna y pueden afectar, deteriorar el sistema nervioso central del bebé, el hígado, el riñón. Por lo tanto, eso sí no, pero las relaciones sexuales no tienen ninguna implicación negativa ni que pasen a la leche nada, no tiene nada que ver. También es un mito, como decía Gerson. Bueno, Gerson, estábamos hablando acerca de, veníamos por aquí, y si la madre queda embarazada hay que suspender esa lactancia materna, o si la madre tiene pechos pequeños o cirugías previas de mamas o pezones planos o invertidos. Bueno, existe la creencia errónea de que la lactancia durante la gestación puede llevar a un aborto espontáneo debido pues a las contracciones. Eso es falso. No se debería generar este tipo de expectativas. Es importante mencionar que cuando una madre embarazada continúa amamantando, se pueden configurar algunos cambios en la composición, en la producción de la leche, pero no deberíamos generar este tipo de cosas. La lactancia materna se debe suspender si la madre tiene pechos pequeños. Lo mencionaba ahora en una de las intervenciones Nelly, el tamaño de los pechos no influye en los procesos de producción de la leche materna, aunque hay algunas mujeres que en sus glándulas mamarias tienen un alto contenido de grasa y que por eso las hace ver un poco más grande. Casi todas las mujeres, en todo lo que tiene que ver con el tejido glandular, la composición prácticamente es la misma, y vuelve y juega el tema de ¿qué? De la técnica de succión. Entonces, el tener unos pechos pequeños no implica a que la lactancia materna, que la producción de la leche disminuya. Perfecto. El tamaño no influye en la producción para nada, de acuerdo. Pezones planos o invertidos, muy importante esa pregunta, porque muchas mujeres podemos tener esos pezones pequeños, pezones planos, pero les cuento, hemos hablado todo el tiempo de que el niño se debe agarrar de la areola, no del pezón. Lo que da la leche no es el pezón, lo que alimenta al bebé no es el pezón. Mito, un chip cultural que nos hemos comido todos, o sea, no es el pezón, no es el pezón. Es que mi pezón es plano, no puedo lactar. Mito, porque no es el pezón, es la areola, es la glándula mamaria, es el agarre. Y ese bebé con un buen agarre le va a sacar el pezón, no se preocupe. Entonces no se preocupen por sus pezones. De todas formas, válido, claro, consulten, pregunten, pero nada que ver, no importa, porque el bebé se va a agarrar también, va a abrir también su boquita y va a tomar hasta la areola de la madre que el pezón pasa a un segundo plano. Siendo el tic-tac del reloj ahí acelerándonos porque tenemos muchas preguntas por resolver. Así como preguntamos ahora con el tema del licor, también nos preguntan con el tema del tabaco, para las que fuman cigarrillo. La nicotina y de ahí para arriba, todas las sustancias que se fuman están contraindicadas en la lactancia materna, dado que pasan por el lactocito, que es la célula que produce la leche humana. Entonces ellas entran allá, así como entran las vitaminas y entran las defensas, las vacunas y todo lo bueno, también entran esas cositas que no son buenas, pasan a la leche materna y el bebé va a recibirlas, inclusive las va a recibir. Lo que para mí es una mini dosis, para el bebé es una macrodosis y le vamos a hacer mucho daño a ese bebé. Entonces no están indicadas. De acuerdo. Dígame si usted ha escuchado esta frase alguna vez en la vida. Déjame dormir al niño, que es que el sueño alimenta. ¿Al niño lo despertamos o no lo despertamos para hacerle la lactancia? Bueno, se debe amamantar el bebé en un horario regular. No, ya lo dijimos, a libre demanda, cada vez que él quiera, cada vez que él lo desee. En estos momentos, si el niño nos está queriendo, ¿cierto?,
amamantarse, es importante dárselo. En las noches se presentan algunos estados hipoglicémicos y lo mencionamos, que el niño hay que levantarlo. No existe ninguna razón de que al niño deje ser alimentado en la noche, ¿no? Eso es falso. No debe despertarse un bebé durante la noche para amamantarlo, ya que el sueño alimenta tanto como la leche materna. Eso es falso. No existe ninguna razón para que el niño deje de ser alimentado. La práctica nocturna de la lactancia materna se da y es de suma importancia. Tú lo mencionaste ahora. Ese papito que se levante, que ayude, que apoye. Más que ayudar es que él es responsable de la acción. Entonces sí debemos generar durante el proceso de la noche ese amamantamiento, y eso también contribuye a esa condición de disminuir el riesgo del estrés que mencionábamos y en la relación madre e hijo, que es un binomio que debemos seguir garantizando. Para hablar de mitos hay muchas historias y yo me remito a lo que pasa en algunos pueblos de mi tierra. Entonces, cuando estamos amamantando niños y niñas, se dice que a las niñas hay que amamantarlas menos porque si se amamantan más, entonces van a ser más fértiles después. No, es un total mito también, no tiene nada que ver. La lactancia va a generar en cada uno de los seres humanos, sea masculino o sea femenino, va a generar un desarrollo normal y saludable. Por ende, también su aparato reproductivo se va a desarrollar de manera adecuada, pero no que vaya a tener más o menos incidencia en esta capacidad. No, es un mito. Y si el sueño alimentara, no habría niños desnutridos, porque entonces los ponemos a dormir y ya, y no pasa nada. Bueno, Paula Sánchez los está felicitando y Carmen vuelve y nos pregunta, ahora dice, ¿me pueden mencionar por favor factores que afecten drásticamente el suministro efectivo de leche materna? El primero es el uso del biberón, el uso del tetero, porque cuando el niño chupa el tetero, el ejercicio que debe hacer con la boquita es muy diferente, es opuesto, es totalmente contrario al ejercicio que el niño tiene que hacer cuando se pega al seno de la mamá. Entonces, una de las contraindicaciones y de las recomendaciones que dan todas las organizaciones de expertos a nivel nacional e internacional es evitar darle tetero con chupo a ese bebé, sobre todo los primeros meses de vida. Cuando ya la lactancia esté bien establecida, de pronto se le podría dar, pero sobre todo los primeros meses es delicadísimo. Esto iría en contra totalmente de la lactancia materna. Bueno, sobre este tema van a quedar más preguntas, pero se nos está agotando el tiempo, ya nos hicieron la ceñita. Yo no quisiera irme sin las dos últimas preguntas para cada uno de ustedes. Una tiene que ver con que si el niño tiene diarrea, se le interrumpe el tema de la lactancia materna, y la otra tiene que ver con el éxito de la lactancia dependiendo del tipo de parto. ¿Tiene que ver en algo el tipo de parto para el tema de la lactancia con el bebé? Yo te contesto la primera, la lactancia materna se debe suspender si los bebés están enfermos o tienen diarrea. Eso es falso. En presencia de diarrea, por el contrario, es importante continuar con esa lactancia materna en condiciones normales, ya que esta práctica es favorable y se considera con una baja carga, como lo mencionaba la doctora, a nivel de que de las propiedades inmunológicas antes va a favorecer en que ese tracto gastrointestinal se mejore y va a mejorar la condición de la diarrea. Y referente al tema del éxito de la lactancia, depende del tipo de parto, tenemos que hablar a veces también de un elemento que es la cesárea. Entonces eso es falso, aunque las mujeres que han tenido cesárea tienen menos probabilidad de dar inicio a la lactancia en las primeras horas, después pueden continuar con su proceso. ¿Es posible tener una lactancia exitosa? Sí. Entonces esos elementos para mí sería falso también, porque no depende de la condición del parto. Bueno, como ya agotamos el tiempo, no las preguntas, el tiempo, sigue teniéndose muchas preguntas. Queremos recordarles que estamos acá hablando hoy de lactancia materna como fuente de vida y de vínculo de amor en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, de acuerdo con alguna alianza mundial para la acción de lactancia materna. Eso se celebra en la primera semana de agosto. Como se nos ha agotado el tiempo, pues los dejo para que hagamos un último comentario, algunas recomendaciones, algunos mensajes a las personas que nos están acompañando, a las que nos verán a futuro. Y si ustedes tienen a bien
no sé, de pronto su correo, porque de pronto la gente les quiera escribir, les quiera hacer alguna pregunta. Comienzo entonces con Nelly Castellejo, ella es nutricionista, dietista, magíster en nutrición pediátrica, a quien le agradecemos su presencia hoy con nosotros y la vamos a esperar en la próxima oportunidad seguramente. Claro que sí, mi correo n de Nelly Castillejo, ncastillejo@ces.edu.co. CES es la universidad con la que yo trabajo, la Universidad CES. Ese es mi correo, si lo quieren copiar en las redes y quedo muy atenta con todo cariño en lo que pueda apoyar y seguir promoviendo y educando en lo que a mi alcance esté en lactancia materna. Quiero entonces cerrar y dar las gracias. Primero que todo, porque si nos interesa, si estamos trabajando por este tema, eso ya es un gran paso, un gran avance, vamos a seguirlo haciendo, vamos bien, pero tenemos que mejorar esas cifras de lactancia en Colombia, así que sigamos adelante, sigamos apoyando esta práctica de amor y no es un asunto solo de la madre, es un asunto de toda la sociedad, de la familia, de la academia, de los entes territoriales, de las IPS, del sistema de salud. Entonces, sigamos adelante apoyando y protegiendo esta práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, una feliz tarde. Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando. En la Gobernación de Antioquia lo estamos haciendo. Gerson, una feliz tarde a usted también. Muchas gracias por el acompañamiento y por toda esta información que estamos realizando a esta hora en este espacio. Lo dejo también para que entregue sus últimos mensajes y para que, si gusta, comparta su correo electrónico también para que quienes tengan dudas puedan inclusive hacerle llegar a ustedes esas preguntas. Sí, efectivamente lo voy a compartir. saludpublica.sam@antioquia.gov.co. Este es el correo electrónico del programa Fortalecimiento Unidos por una Nutrición para la Vida, quien tenemos la responsabilidad de generar todas estas acciones en el marco de la lactancia materna como ente gubernamental y específicamente de la Dirección de Salud Colectiva. Para cerrar, creo que resumimos, la mayoría de las creencias no son ciertas debido a que corresponden a esos arraigos culturales y que se han transmitido de voz a voz y que vamos a estar también dispuestos a resolver las dudas, inquietudes, y me quedo con ese compromiso de hacer la consolidación y compartir con ustedes a través de las direcciones locales de salud la respuesta a muchos de estos elementos. Y como lo dijo la compañera Nelly, hoy es el resultado de una institucionalidad, lo que debemos garantizar para trabajar cada día por esas propuestas, por esas acciones a nivel de cada uno de los responsables. Y me uno a su mensaje: unidos por la vida, continuaremos impulsando la lactancia materna. ¿A través de qué? A través de ese proceso adecuado de educación en todos nuestros entornos y en todas nuestras instituciones. Yo voy a romper un poquitico el protocolo y te voy a traer un detallito que les tengo ahí. ¿Listo? Muchas gracias. Mientras viene otra vez Gerson, quiero decirles a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, porque este es un tema supremamente bello, pero también supremamente importante, en el que nos interesa muchísimo desde la seccional de salud que ustedes reciban una información de primera mano con personas de mucha experiencia, personas de todo el conocimiento, y por eso son invitados de la Secretaría Seccional de Salud para que sean ellos los que validen esas inquietudes que ustedes tienen y les entreguen esas respuestas que ustedes están esperando. Ella se enterneció. ¿Por qué se enterneció? Oscar, tú lo mencionaste ahora, y uno de los elementos es dejar que la lactancia materna sea un acto que no genere pena. Entonces hoy nos compartieron un emprendimiento que son amigurumis a partir de macramé, de otros elementos, y mira, ¿qué son estos? Son cenitos. ¿Y son cenitos en qué? En un llavero. Entonces se los voy a compartir y los invito a que lo llevemos en el bolso para generar eso que esto es una parte del cuerpo que no debería generar ni pena, ¿cierto? Entonces, ¿cuál le gusta, hermano? Este me gustó más. ¿Y a ti? El de las niñas. No, es que mi bolso va más en esta tonalidad. Sí, entonces va a quedar mejor en el bolso así. Mi bolso es café, ¿no? En una publicidad de mujer está muy bien, pero si lo vemos en la lactancia no está bien. Qué triste. ¿Cómo la ve? Entonces ahí nos queda, pues. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este espacio, que inclusive se nos fue un poquito más de tiempo, pero que con todo el gusto del mundo queríamos compartir con ustedes en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Gracias por acompañarnos. Este ha sido un espacio de la Secretaría de Salud de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, para mantenerlos bien informados, unidos por la vida de todos los antioqueños.